Decisiones espirituales determinan destinos espirituales. El viernes estuvimos predicando ya la última prédica del trimestre de viernes, el apóstol Santiago y la inteligencia artificial. Esa prédica está saliendo entre esta noche o mañana lunes. Y esta prédica, estamos hablando de YouTube, y esta prédica estará saliendo martes, miércoles por YouTube. Suscríbase. Busque en YouTube Perseveranza, suscríbase y cuando esté viendo las prédicas, dele a la campanita, suscríbase para que reciba toda la información, publicidad, prédicas, información. Don Néstor está publicando la Biblia con unos paisajes de fondo, con la información de Perseveranza, muy agradable para compartir con los contactos, con las personas que tenemos en casa. Como les decíamos, los domingos, pues, desde las 9:45, todos cordialmente bienvenidos. Les invito a abrir la Biblia, ¿sí? En Gálatas 3, 1 al 9, Gálatas 3, 1 al 9, si queréis estar de pie, y quiero aprovechar mientras encontramos el texto para saludar a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional de Perseveranza por YouTube y nuestras diferentes redes sociales, y esperamos que para ustedes como para los que estamos acá presentes esta disertación sea de mucha bendición para todos. Decisiones espirituales determinan destinos espirituales. Y le dice Pablo a los Gálatas que estaban luchando con el tema de lo material versus lo espiritual. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, de la carne, de lo material, o por el oír la doctrina de fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne, por la ley, lo material? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, lo material, lo vano, o por el oír la fe doctrinal? Por consiguiente, sabed que los que son de doctrina de fe, estos son hijos de Abraham. Oremos. Señor, gracias por este remanente precioso de Perseveranza que se reúne hoy para meditar en tu palabra. Bendecimos a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional también, y háblanos, ministranos, edifícanos, consuélanos, convéncenos de pecado, justicia y juicio, para crecer un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo, haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pero ¿por qué Pablo está tan enojado? Es que le pude haber colocado más emoción y sentimiento a la lectura que acabamos de hacer, pero la realidad es que Pablo está confrontando la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, que era una iglesia que guardaba celosamente, de una manera muy celosa, la ley del antiguo pacto, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y la iglesia de Gálatas está siendo confrontada por la teología de Pablo de, bueno, vamos a seguir viviendo por la ley. Una cosa que la ley lo único que hizo fue demostrarnos que éramos muy materialistas, y la ley lo único que nos demostró era que no éramos capaces de guardar la ley, de guardar lo material, de guardar los temas carnales, de guardar los temas no espirituales. Me encanta el título de esta disertación porque está basado en una de las enseñanzas de nuestro profesor de toda la vida de teología, el doctor Jaime Ortiz Hurtado, que nos enseñaba hace más o menos unos 37 años en el Instituto Bíblico: decisiones determinan destinos. Cada día que nos levantamos, el inicio de una semana, el inicio de un mes, el inicio de un año, decisiones determinan destinos. Y con base en ese concepto queremos hablar hoy. Decisiones espirituales determinan destinos espirituales.
seguimos diciéndoles a manera de introducción que estamos llegando en este punto de nuestra existencia, de nuestras vidas, a un clima donde tenemos que tomar decisiones claras, categóricas y contundentes en el sentido si vamos a ser personas espirituales doctrinales legítimamente o no. El viernes en la noche, cerrando el ciclo de un trimestre de reunirnos los viernes, hablábamos sobre el apóstol Santiago y la inteligencia artificial. Y una de las cosas que estamos detectando de qué lugar ocupa, qué protagonismo ocupa la inteligencia artificial en nuestro contexto de vida hoy tan ultra, super, hiper, mega moderno, es que la inteligencia artificial nos está deshumanizando. Y si nos está deshumanizando es porque nos está desespiritualizando. Uy, como estamos hoy de alborotados pronunciando. Nos estamos quedando sin humanidad, nos estamos quedando sin espiritualidad y estamos siendo sucumbidos, estamos siendo devorados por lo material no más, por lo carnal, por lo espurio de lo que son nuestras cosas físicas. Entonces está llegando la hora de preguntarnos: ¿dónde están los espirituales? ¿Dónde están los que todavía tienen fe? ¿Dónde están los que todavía creemos en la doctrina? ¿Dónde están los que todavía leemos Biblia con temor y temblor delante de Dios? Y cuando hablamos de espirituales no nos estamos refiriendo a los formalismos y clichés del legalismo religioso externo legalista, sino una espiritualidad basada en fundamentos doctrinales de una fe puesta en el testimonio de Jesucristo y los hechos poderosos de los apóstoles. ¡Qué pereza más religión! Cuando Jesucristo predicó sus 3 años larguitos aquí en la tierra, y no solo esos 3 años, con su vida desde que nació, desde el pesebre, Jesucristo nos decía: yo no vine a predicar otra religión, vine a enseñarles un estilo de vida, vine a enseñarles un proyecto de vida. Y eso es lo que queremos afirmar con estas letanías, desde este púlpito, desde esta perseverancia, grupo de oración y meditación en la palabra. La iglesia de los Gálatas, a los que Pablo les escribe, están en una encrucijada si continuar con los rudimentos de la ley, que es símbolo de materialismo, carnalidad y todo lo que tiene que ver con la religión, o ser libres para disfrutar, ser servidores de los principios bíblicos de la gracia en Cristo. Una de las cosas que más estaba poniendo complique para que los nuevos creyentes en tiempos de Pablo llegaran a los pies de Cristo era la circuncisión. Porque es que circuncidar un niño de 1 añito, sí, es una cosa, pero circuncidar un hombre de 30, 40, 50 años es otra cosa muy diferente, con implicaciones muy serias. Yo les digo, eso hubiera sido una talanquera y algo que hubiera frenado el crecimiento del evangelio hasta el día de hoy. Y ahí es cuando Pablo les dice: ya no más, Gálatas insensatos, dejen de ser religiosos. Ahora lo que el Señor quiere no es la circuncisión, y perdónenme lo escueto y fuerte de mi tesis, lo que Dios no quiere ahora es la circuncisión de vuestro prepucio. El Señor lo que quiere es la circuncisión de vuestro corazón. Amén. Es el corazón el que tenemos que circuncidar y sentir ese navajazo en nuestro corazón para que podamos reactivar todo lo espiritual. Miremos un primer punto de esta propuesta teológica. La religiosidad de la ley nos hace esclavos de la carne. La religiosidad de la ley nos hace esclavos de lo material. Y sigue diciendo Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andad por el Espíritu y no complacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y comienza una cantidad de ejemplos de cómo la parte espiritual choca de una manera titánica, impresionante, contra la parte de la carne. Y dice el apóstol Pablo que
el que tiene en su corazón lo espiritual, entonces no tiene por qué estar dando ese tipo de espectáculos materiales que lo único que están haciendo con la humanidad es destruyendo todo lo que nos está girando a nuestro alrededor. No estáis bajo la ley, le dice Pablo a los Gálatas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, ¿sí? Envidias, borracheras, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La llave, la credencial, la Mastercard que abre las puertas del cielo son las que tienen que ver con lo espiritual, no con lo material. Lo material es pasajero. Llegará un momento donde el Señor le meterá esto candela. Ya nos están preparando un poquito con los grados del calor que estamos manejando, y todo lo material va a pasar, pero lo único que va a quedar es el espíritu que Dios sopló sobre nosotros cuando nacimos. Pablo describe los dos fuerzas conflictivas en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, nuestros malos deseos e inclinaciones al mal, ¿sí? Pablo nos dice que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es mucho más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo humano, fallecemos. Nuestra única vía a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso tanto énfasis en perseverancia con la relación del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría, la metodología y las fuerzas para agradar al Padre. La teología de Pablo confronta a los Gálatas con la ley del Antiguo Testamento, la cual son señales de tránsito de vida. Si se respetan, andaremos bien, pero si se violan, lo único que confirmaremos es que somos muy mal conductores de nuestro proyecto de vida material y carnal. Me encantó cuando, meditando en la palabra ley, porque nosotros los latinos, cuando escuchamos la palabra ley, se nos viene inmediatamente el concepto de juez, y cuando traemos a la palabra juez, traemos también la palabra donde funciona el juez, el estrado, y todo eso nos va llevando a el juzgamiento, la condenación y la cárcel. No, la palabra ley en el Antiguo Testamento es el concepto más de señales de vida, señales de tránsito que nos van diciendo: si usted quiere ir del punto A al punto B, siga estas señales de tránsito. Y si dice no adelantar en curva, no adelante en curva, porque si se pone a adelantar en curva, las posibilidades de que se le venga de frente una tractomula y le vuelva el carrito nada, y todos los que están adentro, son más altas, y así sucesivamente. Entonces, muy importante mirar la palabra de Dios como señales de tránsito que nos guían. Y el Espíritu Santo está entre nosotros para recordarnos qué significa cada una de esas señales de tránsito, como las que aparecen aquí. No voltear, tener cuidado o voltear hacia la izquierda. La que sigue es, tenemos un camino con muchas curvas derecha e izquierda. La otra es una pendiente demasiado pronunciada, a favor de colocar la caja en primera y no baje solamente con los frenos, porque cuando llegue al final no va a tener frenos y lo va a frenar un muro. Claro. Esta no recuerdo, cruce de 2 vías. Sí, recuerdo que cuando presenté el examen lo gané con 10. Adelante tenemos semáforo, tenga cuidado con el semáforo. Sí, me llama mucho la atención porque aquí nos inventamos la luz amarillita. Esa es una idea latina nuestra de Medellín, pero la luz amarillita se diseñó para que usted merme la velocidad y ya quede en reposo en rojo. Pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Uno ve la luz amarilla y uno acelera. Estamos logrando todo lo contrario al objetivo de la luz amarillita, y es cuando aprovechamos a pasar. Donde el otro, el motociclista o el otro carro piensa de la misma manera, entonces terminamos así, con una cruz encima. Y por último, tenga cuidado, está pasando por un lugar que puede desprender piedras y acabar su pichirilo, es decir, dícese su carro querido. Esa es la gran pregunta: ¿cuál es mi relación con los principios de la palabra de Dios
que me vuelven sensiblemente espiritual. Recuerden que casi todo lo que nos está rodeando está girando alrededor de lo material, de lo físico, de todas estas situaciones que nos estresan demasiado. Y cuando estamos en lo espiritual tenemos momentos de tranquilidad, esos cantos de ahora. ¿No le parece mentira que uno pueda en medio de tanto estrés y dificultades poder cantar, llenarse de alegría, llenarse de gozo? Gracias, Alexandra, por inspirarnos de esta manera. En segunda instancia, vamos a tener el tema: el Espíritu Santo nos hace libres para disfrutar la gracia doctrinal. Es que literalmente Pablo le dice a los Gálatas: estaban esclavos, ustedes estaban esclavizados de la ley, porque esta gente, por ejemplo, un principio de la ley decía que el día del sábado, el día de descanso, no se podían dar 10 pasos, por dar un ejemplo, pero la ley sí lo dice, no se pueden dar 10 pasos seguidos, y esos judíos eran 1, 2, 3, 4, y cuando iban a llegar al 10, 9, 8, 7, o sea, se devolvían, eran esclavos de la ley. No daban 10 pasos seguidos porque eso era violar la ley. No podían medir, cargar algo en el día de reposo, no podían medir cosas hasta ciertos kilos, hasta cierto peso, porque ya era trabajo. Y todo eso fue lo que Jesús confrontó en su época. Por eso lo crucificaron. Miremos lo que dice Gálatas 3:10 al 14. Y hágase la pregunta, porque usted puede decir: sí, pero eso fue para los Gálatas. Eso fue para esa época. Nosotros hoy también somos esclavos de lo material, así no sean ley. Somos esclavos de la forma de vestir, somos esclavos del consumismo, somos esclavos del gobierno de turno, de alguna manera, y así sucesivamente. Y somos esclavos de la tecnología, somos esclavos de todo lo digital, de la inteligencia artificial, etc. Gálatas 3:10 al 14 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga eso, en la misma ley dice: el que no las guarde, maldito sea, y que nadie se justifique ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la ley, por la fe. No, el justo vive por la fe, y esta fe es pistis, que traduce: el justo vive por la doctrina, no por guardar leyes religiosas. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está, y sigue Pablo citando Antiguo Testamento: maldito todo el que cuelgue de un madero. Todos nosotros éramos los que teníamos el derecho a colgar de un madero. La ley nos hubiera llevado al madero. La ley. Entonces Pablo dice: Jesucristo, conversando con el Padre, auspiciado por el Espíritu Santo, dijo: yo muero en la cruz por todos. Porque era lo único que nos esperaba a todos, el madero, la crucifixión, porque nadie guardó la ley. Si no la guardaron los judíos, la iban a guardar los gentiles. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera ¿a quiénes? A usted y a mí, los gentiles, para que se recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Mediante qué? ¿La ley o la doctrina? Y recuerden, uno no puede leer ley como religiosidad. Uno no recibe el Espíritu Santo por asuntos religiosos, sino por asuntos de doctrina y de fe. Procurar ser rectos para con Dios, es decir, justificación por nuestro esfuerzo propio, no funciona. Las buenas intenciones tales como la próxima vez lo haré mejor o nunca lo volveré a hacer, usualmente termina ¿en qué? En fracaso. Ahora fue muy bonito celebrar la Cena del Señor y escuchar a don Edgar reconociendo que uno tiene que exigirse más para llegar a esa presencia del Señor. Pero algo que me genera a mí mucha paz y mucha tranquilidad es que Jesús le dio la cena a Judas. Interesante.
Le dio la Santa Cena a Judas. Papi, coma conmigo, cuando ya Judas estuvo llenito, dijo papi, listo, llenito, sí señor, vaya pues haga lo que piensa hacer. Muy interesante, el Señor es grande en misericordia, grande misericordia. Pablo menciona la declaración de Habacuc, si el justo por la doctrina vivirá, que por confiar en Dios, creyendo en su provisión en favor de nuestros pecados y viviendo cada día en el poder de su Espíritu, podemos romper ese ciclo del fracaso en nuestro día a día. Podemos romper ese ciclo de fracasos por Él, por su misericordia, por su bondad, no por nuestros méritos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el sello de garantía que no permite que la maldición del pecado nos alcance, sino que tenemos la oportunidad de vivir en y por el Espíritu, a través de la fe doctrinal que nos justifica, como los argumentos de un abogado ante el juez en favor de sus clientes inocentes, al cual le pagaron la fianza con precio de sangre santa e inocente. Don Omar, dirigiendo la cena ahora, nos decía: una gota de sangre de Cristo hubiera sido suficiente para redimirnos, perdonarnos, salvarnos, levantarnos, justificarnos. La sangre de un justo, de Jesús, de la oveja justa y limpia en su vida. También siguiendo el ejemplo de la Santa Cena, de que Jesús le da la cena a Judas, ¿sí?, que al final le termina traicionando, hay otro personaje que está en esa cena última tan hermosa, comiendo y bebiendo con Jesús, uno que prometió que iba a ser fiel hasta el final. Y por allá cantó un gallo y le recordó que ya había maldecido y había dicho que no conocía a Jesús. Pedro también tomó la cena y Jesús no se la negó. Pedro también tomó la cena. Me encanta eso. Es que la cena, más que volverse un elemento de juzgamiento para nuestras vidas, la cena nos recuerda que el Señor nos perdonó a todos y podemos llegar arrepentidos ante su presencia. Amén. No obstante, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos santifique, nos purifique día tras día. Gracias al Señor que nos liberó de la cruz, porque era lo único que nos esperaba a nosotros. ¿Pero por qué? El justo por la fe vivirá. Antes de pasar al tercer y último punto, esa cita fue la que confrontó a Martín Lutero en la Gran Reforma de 1517, clavando las 95 tesis en Wittenberg, en Alemania. El justo vivirá por la doctrina de la Biblia. Eso es lo que nos da. Entre más doctrina conozcamos, más justos somos. Así de sencillo, más justos somos. Por eso, muy importante conocer. Y por último, el creyente está destinado a disfrutar el fruto del Espíritu Santo por confiar en la doctrina de Cristo. Sigue diciendo Gálatas 5:22, 6 al 3, Jesús, a través de Pablo a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. No hay carnalidad, no hay materialismo, no hay religiosidad. Hay que leerlo así. Preparando este mensaje entendí más ese concepto. ¿Cómo así que frente al tutti frutti del Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu, esto es como un salpicón, es un salpicón espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas 9 características frutales espirituales no hay carnalidad, materialismo, religiosidad. El que es así es espiritual y punto. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por qué? El Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándoos a sí mismos, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Buenos para dar dedo. ¿A
aquel es pecador, aquel pecó, aquel está que peca, aquel está pensando en pecar. Se estaban acabando entre ellos, mordiéndose. Ni el mismo Pablo en el original, aunque Casiodoro y Cipriano de Valera, de la Reina Valera, no lo dicen así, pero Pablo les dice: os mordéis como perros. Sí. Eso era lo que había logrado la religión o la ley con los Gálatas. Y Jesús les dice: no más, les voy a cortar los dientes, aunque no les queden sino las encías, para que no os mordáis como perros. Necesito es que se apoyen y se ayuden. Miren que Pablo no le dice a los Gálatas: se van a acabar sus problemas. No, van a haber problemas y dificultades, pero ustedes que son espirituales, ayúdenle a los demás a salir adelante. Que es una de las cosas negativas del mundo evangélico legalista. Somos el único ejército que vemos un compañero moribundo y ¡pam! Lo rematamos con un tiro de gracia en la frente. Nosotros rematamos a nuestros soldados que están heridos. Cuando el principio es: no pregunte cómo lo hirieron, no pregunte cómo entró la bala, no, recójalo y llévelo, sánelo y después socialice qué fue lo que sucedió. Somos muy buenos para dar dedo, para acusar, para destruir, para acabar. Miren que en el primer punto mencioné a Judas, que le dieron Santa Cena. En el segundo punto mencioné a Pedro, que le dieron Santa Cena. Y hay un tercer caso en la Santa Cena, en esa última cena, que de paso se ha dicho cuando Jesús les dice a los discípulos: oh, cuánta concupiscencia he tenido para con ustedes disfrutar de esta última cena. La palabra concupiscencia, según el contexto en el que se use, es buena o mala. Es decir, si mi concupiscencia es ley, religión, materialismo, carnalidad, es mala. Pero mi concupiscencia, por ejemplo, los que veo aquí, les veo vuestros rostros, y esta mañana se levantaron concupiscentes de venir a congregarse. Amén. Amén. Deseos bien canalizados, pero esos deseos que uno dice: o me congrego o me muero. Eso es el concepto que de paso se ha dicho en la Santa Cena, que eso es una prédica. Ustedes se imaginan a Jesús: oh, mis muchachos, mis pequeños discípulos, mis pequeños saltamontes, cuánta concupiscencia he tenido porque comamos esta última cena. Había una personita también de los que estaban ahí llamado Juan. Ojo con Juan. Juan fue discípulo, Juan el Evangelista, el más jovencito de todos. Juan fue discípulo de Juan Bautista. Entonces Juan fue educado a la vieja usanza con Juan Bautista, Antiguo Testamento. Luego conoce a Jesús y Juan Bautista le dice: sígalo a él. Y yo ya voy de salida, por allí me van a decapitar a la vuelta de la esquina. Siga a Jesús, que él es el que continúa más espiritual que yo. Juan es un joven que de ahí viene el concepto: decisiones espirituales determinan destinos espirituales. Juan decidió seguir a Juan Bautista y luego de seguir a Jesús. Decidió ser espiritual. Y es el único discípulo, es el único hombre que está con Jesús y las mujeres allá en el monte de la Calavera. Un joven. Uno diría: no, eso que lo haga Pedro, que era un comerciante de la pesca, un empresario, que de paso se ha dicho, Pedro no era cualquier lagañita de mijo por ahí, como dicen, no, un empresario de la pesca con todos los juguetes preparado, y dejó todo en manos de sus socios y siguió a Jesús. Él seguía recibiendo, y si no, ¿con qué le costeaba la medicina a la suegra? No, eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo. Entonces los amores, Juan, ese joven, uno cree que la decisión de llegar hasta la cruz es de un gigante maduro, no, un joven. Y este es un reto para los que están aquí rayando la edad juvenil, y para todos los que estamos. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Con qué énfasis espirituales? ¿Aspirando a materiales? ¿Me estoy casando con la inteligencia artificial? El viernes decíamos que esa Alexa está seduciendo el corazón de la gente. Creo que ya hay personas que se casaron con Alexa por notaría. Una cosa de locos. Ah, no, esa es otra Alexa.
La esposa de Don Omar se llama Alessandra. Esa es otra Alexa muy interesante, de carne y hueso. Entonces, qué bonito los tres ejemplos: un Judas, un Pedro, pero hay esperanza, un Juan, un muchacho que tomó decisiones espirituales. Debido a que el mismo Dios envió la ley, también envió al Espíritu. El resultado de una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. No más religión, más acción, más espiritualidad, más sensibilidad. Son muchas más certezas las herramientas, más certeras las herramientas que tenemos para vivir y disfrutar el fruto del Espíritu Santo que vivir la ley carnal de condenación. La revelación de la palabra de Dios y la guía y respaldo e iluminación del Consolador nos garantiza los resultados de la gracia y justificación por la fe doctrinal en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu, uno de los grandes enemigos del anterior principio bíblico doctrinal, es juzgar al prójimo haciendo el papel de Dios, donde Pablo nos aconseja que más bien llevemos las cargas los unos de los otros en humildad y amor fraternal y dejemos el juzgar al Padre amoroso que nos va a juzgar a través de Cristo de forma justa. El único que tiene autoridad para juzgar es el Padre. Terminé mis 40 años como pastor, ahora soy manejando otra etapa de la vida, no solo a acompañar a Perseverancia, sino a las conferencias, los estudios, las prédicas, y les cuento que en ese orden de ideas, una vez en una Santa Cena de una iglesia, pero hace mucho tiempo, terminamos la Santa Cena y se me acercó una diaconisa y me entregó un papelito. Me dijo: pastor, vea, todos estos tomaron la Santa Cena en pecado. Yo, ¿what? ¿Cómo, hermanito? Sí. Yo le dije: pero aquí falta uno. ¿Quién? Usted. Porque la Santa Cena es privada, la Cena del Señor es única, es privada, es íntima entre usted y Dios. Y uno no tiene que estar levantando la cabeza y mirando quién recibió, quién no recibió, quién se comió primero el pan y después el vino, porque no falta el que diga: si primero se toma el vino y después el pan, pecó. No. Estamos esclavos de la religiosidad. Estamos esclavos de la religiosidad y necesitamos volver a ser espirituales, preciosa congregación. Y crean, usted va a oler, si es espiritual, va a oler a tutti frutti, va a oler a salpicón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Demos clic, por favor. Concluyamos. La religiosidad y la falsa espiritualidad está a la vuelta de la esquina, esperando seducir más adeptos y generando un falso testimonio que hace que el hombre de Dios sea vituperado, por los inconversos, y muchos tropiecen en dicha carnalidad. No se me quita de la mente la parte inicial del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, que goces del mismo testimonio que tienes en el cielo, así también en la tierra. Pero eso es por lo que nosotros generemos. Las personas tendrán un buen concepto del Padre si nosotros lo generamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así como en el cielo, en la tierra, pero por nuestra espiritualidad. El libro bíblico de los Gálatas inspiró doctrinalmente a Martín Lutero para proponer la reforma protestante, que terminó siendo un avivamiento hasta nuestros días, de las buenas nuevas de salvación, donde debemos decidir si queremos ser parte de dicho avivamiento espiritual o no. Yo siempre agradeceré a Dios el haber nacido en un hogar católico tradicional, serio y sincero espiritualmente. Usted se imagina donde uno hubiera nacido en un hogar hindú, donde el que menos tiene 5.000 dioses. Y gracias a Dios porque Colombia es sensible a una Trinidad. Pero mire, Martín Lutero
siendo un monje agustino, leyendo Gálatas, entendió que la religión no nos puede dar la salvación, sino la doctrina y la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia doctrinal, para que nuestras decisiones determinen excelentes destinos espirituales, eternales con Cristo nuestro Salvador, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estemos de pie, vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Hemos compartido, hemos predicado, Señor, esta profecía bíblica, y gracias por el libro de Gálatas, de la parte de Galacia, allí, Señor, en Asia. Gracias por Pablo, por ayudar a este grupo de cristianos en su época a superar el escollo de la religión, de la ley, de la carne, de lo material, para volvernos espirituales. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones espirituales para que nuestros proyectos tengan un destino espiritual, que es lo único que va a heredar el reino de los cielos. Amén. Gracias por la iglesia, gracias por todos los que escucharon nuestra letanía, nuestra charla a través de los medios, de las redes sociales de Perseverancia. Concédele las peticiones a ellos también de sus corazones, y gracias por estar con nosotros. Bendice, Señor, este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.